Un saludo para todos los que nos escuchan a través de las radios en diferentes lugares del mundo. Doy gracias al Señor por el trabajo de las radios, de los dueños, directores, los que trabajan, predican, los que hacen posible que esos mensajes lleguen a muchos lugares. Gracias al Señor por ello. El tema, los espíritus inmundos, se llama el tema. Y vamos a ir viendo cómo dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, señores de este mundo, malicias en los aires. Y muchos cristianos no tienen luchas espirituales, luchas naturales, las creen que son espirituales y manejan que tienen lucha espiritual. Vamos a ir viendo lo que es la lucha espiritual y los espíritus inmundos que están en parte lanzados, están hechos para atormentar al hombre, lo vamos a ver, para destruirlo después con un tormento eterno, primero aquí y después en el lago de fuego que habla la Biblia. Es un punto importante. El diablo sabe que va a ser atormentado una vida eterna y después va a desaparecer, y odia al hombre y quiere que el hombre también tenga ese mismo pago de su rebeldía. Por eso trabaja en destruir al hombre. La palabra inmundo es muy común. El prefijo in es dentro del mundo, y sabemos que hay cristianos, lo dice el apóstol Juan en su evangelio, que el Señor, a través de las palabras del Señor, que luego dice, no son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo, y nos dice que salgamos de Él y salir de en medio de ellos, y yo os recibiré como hijos e hijas, dice el apóstol Pablo. En Efesios 2, versículo 1 y 2, dice, y de ella recibisteis vosotros que estáis muertos en vuestros delitos y pecados, que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Hay un punto importante, todos nacemos con espíritus del mundo, lo dice la palabra. No nos vamos a meter en tanto en eso, sino lo importante, dice aquí que anduvisteis conforme a la condición de este mundo, y también maneja la palabra conforme al príncipe de la potestad del aire. Los espíritus inmundos, vamos a ver cómo trabajan en el hombre, en muchos aspectos, lo que son la cojera, la parálisis, la vista, lo ciego, el sordo, el mudo. Todo eso viene de espíritus inmundos y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Y muchos traen maldición de los padres o de los abuelos o bisabuelos hasta la cuarta generación. Y a veces el hombre no entiende esa situación porque también tiene un pie en el mundo y no entiende por la cuestión del trabajo de los espíritus inmundos que están dentro de esa tierra para trabajar para el príncipe de este mundo. En Efesios 6:12 es el texto que dije de que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias en los aires. Es un texto muy conocido. Vamos a entrar en el tema en forma. En 1 Juan 2:15 y 16 vamos a ver a la luz de las premisas de la lógica para aquellos que no tienen la inteligencia espiritual. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ese es algo que dentro de lo que nos dice la palabra
Si nosotros no tenemos el Espíritu del Padre en nosotros, tenemos trabajo de los espíritus inmundos. Y lo vamos a ver a la luz de la Biblia, para que podamos distinguir con veracidad qué es lo que necesitamos hacer para poder vencer al enemigo. Lucas 6, 17 y 18. Y descendió con ellos y se paró en un lugar llano, y la compañía de sus discípulos y una grande multitud de pueblos de toda Judea y de Jerusalén y la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle para ser sanados de sus enfermedades. El siguiente, 18, por favor. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos estaban curados. Las enfermedades vienen por espíritus inmundos y también atormentan. La cuestión de que mucha gente se suicida es porque es atormentada hasta el límite y no tiene la voluntad de pelear y se suicida, se mata. Son atormentados en muchos aspectos. El diablo trabaja en el corazón y los sentimientos, las emociones, los enojos, la ira, la soledad, la tristeza, el llanto, el lloro, todo ello viene del trabajo de estos espíritus. Atormentan al hombre y a la mujer, por supuesto. Atormentan porque tienen oportunidad de hacerlo. A veces hay cristianos, hace muchos años, decía yo a un hermano que era anciano de su iglesia, que me habían llegado algunos espíritus inmundos y los había corrido. Y dice, gracias a Dios que a mí no me molestan. Bueno, porque lo tiene apapachados. Cuando no tenemos lucha contra carne y sangre, como dice, no contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales, es que estamos en las manos de ellos. No entendemos el trabajo del enemigo. Nos tiene engañados y no podemos discernir. Apenas hace 15 días estuvimos en un lugar y liberamos a una señora joven. Tenía problemas. Ella sabía que tenía problemas, pero no sabía cómo quitarse ese problema espiritual que la asediaba, la atormentaba. Apenas hace poco oré por alguien y clarito vi dentro de la persona el espíritu de muerte y lo eché fuera. Pero necesita uno tener autoridad. Vamos a ver por qué el hombre no tiene autoridad para echar fuera los espíritus inmundos. No quiere esforzarse a poderlo hacer. Un ejemplo de algo importante, un rey que fue ungido por el profeta Samuel, en particular el rey Saúl, por desobedecer, fue apartado. Dice que el Espíritu del Señor se lo dejó. Samuel 16, 14 y 15. El rey Saúl. Bueno, ahí dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y atormentábale el espíritu malo de parte de Jehová. Un espíritu de Satanás. Lo atormentaba a Saúl. Conocemos la historia, la mayoría de los que estamos aquí. Cuando el ungido, ya ungido David, llegaba con su arpa, ¿y qué decía? Ahí dice más adelante en el 15. Y los criados de Saúl le dijeron, aquí ahora que el espíritu malo de parte de Dios lo atormente. Porque hay reglas. Y Saúl rompió una regla muy especial. La desobediencia. Le dijo Samuel que él iba a hacer los sacrificios y él los hizo. Y en base a eso viene que el espíritu de Jehová sea parte de él y llegue un espíritu malo que lo atormente al rey Saúl. En el 21 al 23, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y amólo él mucho, y fue hecho su escudero. Bueno, aquí hay una relación de amor. Sin embargo,
sabemos la historia, que lo quería clavar como mariposa, Saúl, cuando el espíritu malo lo tomaba. Así Saúl le envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, porque he hallado gracia en mis ojos. Y el 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl, la permisibilidad de que Dios permitía al espíritu malo atormentar a Saúl por haber desobedecido. Dice que tomaba el arpa y tañía con su mano, y Saúl tenía refrigerio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Por la alabanza del ungido, David, se apartaba el espíritu malo de él, se sentía bien. ¿Por qué? Dice que en la alabanza él habita. Dice que, hablando de los frutos de labios, cuando el hombre tiene que dar a través de su canto, de su alabanza, dice el apóstol Pedro, que hasta que salga el Espíritu en la estrella de la mañana de nuestro corazón, sale por la boca. Cuando tenemos virtud, se siente la virtud en los dedos, se siente la virtud en los labios, se siente la virtud cuando tiene uno poder de Dios. Pero para eso se requiere esfuerzo, y vamos a ver qué es lo que dice la palabra sobre esto. Hechos 8:7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hablando de los espíritus inmundos, cómo alcanzan a hacer a los hombres paralíticos, cojos, mudos, ciegos. Vamos a hacer otro pasaje. Marcos 5:2. Y salido él del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Vamos a ver ese un. Maneja primero que le dice los espíritus, que eran una legión que tienes contra nosotros, que vienes atormentándonos antes de tiempo, en el que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aún con cadenas se podía alguien atar. Este varón, cuando le pregunta el Señor, ¿cómo te llamas?, le dice que legión, creo que es en el 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo, diciendo, legión me llamo porque somos muchos. Dice que un espíritu inmundo, legión, eran muchos. Hace poco estaba leyendo las noticias y había una noticia de un padre que violó a su hija, y dice que le entraron 2.500 personalidades a la joven, 2.500 demonios, porque hay de pecado a pecados, y hay puertas muy fuertes, muy grandes, en donde entra el enemigo con mucha fuerza. 2.500 demonios le puso en la puerta del padre al violarla. ¿Cómo un pecado puede traer tanta fuerza demoníaca? Y el hombre desconoce esto, lo desconoce. Hablando de hombre y mujer, hablando de ese tipo de violaciones de reglas divinas, esa abominación que un padre se meta con una hija, esa abominación a Jehová, lo dice la palabra. Y aquí vemos el ejemplo de 2.500. En 2 Corintios 11:4, el rey Saúl era ungido, tenía el Espíritu de Jehová, el del Señor. ¿Y qué dice? Que se apartó el Espíritu del Señor. Aquí dice, porque si el que viene a predicar otro Jesús del que hemos predicado, o recibieres otro Espíritu del que habéis recibido, u otro Evangelio del que habéis aceptado, lo sufriríais bien. Hay una regla divina que no conocen la mayoría de cristianos. Cuando creen tener todo, hay gente que se cree que no puede ser juzgado de nadie, y todavía no ha llegado a vencer al maligno, ni siquiera al mundo. La fe que vence al mundo es la fe de los santos, pero hasta que haya el sacrificio, viene esa bendición. Aquí dice la palabra que puede recibirse otro espíritu. Saúl, que le fue el Espíritu de Jehová,
y recibió un espíritu que lo atormentaba de parte de Satanás. ¿Por qué? Por haber desobedecido. Hay que tener mucho cuidado con las leyes de parte de Dios para que podamos cumplirlas y no tener puerta abierta para ser atormentados con espíritus inmundos que están dentro de este mundo, que son parte. Marcos 9, 25, 26 y el 28. Y como Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Espíritu inmundo que tenía a esa persona, primeramente dice que decían que estaba muerto, ¿no? A veces caen en sueño. Y el que maneja espíritu mudo y sordo son espíritus inmundos que trabajan en lo que son nuestros sentidos, el oído, la vista, el tacto. Hay una persona que era tartamudo, el Señor lo sanó. Era medio ciego, ciego y medio, el Señor le dio la vista. Lee la Biblia pequeñita, yo no la puedo leer. Y hay muchos sanados en el transcurso de tantos años, paralíticos, cojos, ciegos, sordos, porque el esfuerzo es importante para tener la autoridad de echar fuera espíritus inmundos. La mayoría de cristianos no quieren tener el poder de Dios. Dice la palabra que erráis no conociendo las Escrituras y el poder de Dios. No alcanzan a entender que es necesario. Hay un pasaje aquí en Hechos 8:7. Aquí vuelve a hablar de que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hay un pasaje que es en Marcos 9:29. Le preguntaron al Señor que por qué no habían podido sanar al joven. Dice, ese género con nada puede salir, con nada. ¿Con qué? Con oración y ayuno. Ayunan 3 días y ya quieren echar fuera al enemigo. No se esfuerzan. Este espíritu de inmundicia no sale más que con oración y ayuno. ¿Cuántos días ayunó el Señor? 40. Y fue en el desierto. Y en base a eso dice que los ángeles le servían. ¿Cuánto tiempo hemos ayunado? ¿Sabemos cuando la máquina del estómago se detiene? Hemos experimentado el esfuerzo. ¿Para qué quiero poderes de Dios? Pues para bendecir al prójimo. Porque si no amamos al prójimo, no amamos a Dios. Porque dice que si lo que no amamos al que vemos, ¿cómo podemos amar al que no vemos? Ese es parte del trabajo que debe tener todo cristiano, conocer el poder de Dios. Apocalipsis 16, 13 y 14. Vamos a ver, estamos en tiempos apocalípticos. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. De cada uno de ellos 3, así como vimos un espíritu inmundo que era legión, aquí de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, dice 3 espíritus, uno en cada boca. En el 14, por favor. Porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo. ¿Cuántos espíritus son? Muchos. Para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La batalla del Armagedón. Pero estos espíritus de demonios que hacen señales para engañar a todo el mundo, lo dice en el 12, creo que es 7 o 9, que el diablo engañaba a todo el mundo por esos espíritus inmundos que van a salir del falso profeta, del anticristo y del dragón que es el diablo. Aquí dice que fue lanzado aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Dice en el 13:2, por favor, de Apocalipsis, habla de la bestia que sube del mar. Dice que
El primero que es semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Dice que amontonará polvo, se reirá de toda fortaleza. Esa bestia que sube del mar, que es el falso profeta, que muy pronto vamos a verlo en las televisiones, en las noticias, porque va a estar presente como líder de los pueblos que vienen contra nosotros, los cristianos. Y dice que serán rápidos, como lobos de tarde, como tigres. Todo esto que viene de una manera con mucha velocidad. Y el trabajo de los espíritus inmundos. Hay gente que está predicando engaño acerca de el nuevo orden mundial, de la paz que viene y seguridad. Dice que cuando habrá paz y seguridad vendrá destrucción de repente, dice la palabra, y van a aventar espíritus a todos los reyes, dice, de todo el mundo. Apocalipsis 18:2, y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Cuando termine la obra que dice 13:8 de Apocalipsis, y todos los que moran en la tierra le adoraron a esta bestia, la primera, todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, del cual fue muerto desde el principio del mundo. Todos los que moran en la tierra le adoraron. Y no es que venga el arrebato y se vayan los cristianos, no. Viene la consumación de nosotros. Por ahí ya hay noticias de extinción de cristianos en diferentes partes del mundo, pero la extinción es global y va a llegar a nosotros con una agilidad asombrosa, en donde los que están en el mundo, que tienen contacto con los del mundo, va a ser difícil para ellos. Estarán 5 en un hogar, una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3, por no haber salido, sobre todo el líder de la casa, no haber salido del mundo, como dice, salir de medio de ellos, haber acogido esos demonios inmundos, están dentro del mundo. Isaías 48:14, ya vamos a redondear el tema. Es importante que entendamos algo que viene sobre nosotros. Juntaos todos vosotros y oíd, ¿quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Jehová lo amó, el cual ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo en los caldeos. La voluntad de Dios en Babilonia. Apocalipsis 17:6 habla de Babilonia y el 7. Pero aquí dice, y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Embriagada de la sangre de los santos y los mártires de Jesús. Esa mujer que el dragón le va a dar su poder, su trono y su grande potestad. Hablando de que se reirá de toda fortaleza, dice en Habacuc. Bueno, en el 32:7 dice Ezequiel, cuando te habré muerto, dice, hablando de lo que viene para nosotros. Cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Dice, después de la aflicción de nosotros, en Mateo habla de esto, en Mateo 24, dice que después de la aflicción el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre. Dice Joel que antes de que venga el día terrible, grande y terrible de Jehová, dice que el sol se oscurecerá y la luna también no dará su lumbre. En Joel, en muchos lugares de la Biblia habla sobre esto.
Lo importante es que cuando te habré muerto, después de la aflicción, viene la ira de Dios. Por la ira de Dios se entenebreció, se oscureció la tierra, dice Isaías. Vamos al 32:11, por favor, hermano, de Ezequiel. Porque así ha dicho el Señor Jehová, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Lo que viene para nosotros, dice Babilonia, la madre de todas las fornicaciones de la tierra, viene sobre nosotros, permitido por parte del Señor, que muchos sean engañados. Y el punto más importante, hermano, de ese mensaje es el tormento de los que van a ser engañados. Vamos a leer Apocalipsis 14, 9, 10 y 11. Y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, ese también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, atormentado. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Para siempre jamás. El tormento de los que se pongan la marca, sello o número. Y los que adoran a la bestia, su imagen, no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su frente. Hay hablando de día y de noche, en los segundos cielos va a estar este cerezo universal, para ser atormentados día y noche. Aquellos que ahorita son atormentados por espíritus inmundos de este mundo, porque no quieren quitárselos de encima, no quieren andar en la ley de Jehová, como Saúl, que desobedeció. ¿Y qué pasó? El espíritu de Jehová se apartó de él. Solamente cuando alcanza el hombre el Espíritu del Padre, ese Espíritu es para siempre. Tiene sus consecuencias cuando el hombre no entiende que no debe de salirse de las leyes de parte de Dios. Vienen las consecuencias. Pero lo más importante es el zafarse del tormento eterno. Queremos que nuestros hermanos en Cristo se preparen para no ponerse la marca, el sello o el número, porque serán atormentados día y noche para siempre jamás. Es lo que dice y lo que leímos ahorita en la palabra. Nosotros conocemos esto, hermanos, desde hace tiempo. Y muchos se han enfriado, se han puesto tibios, no quieren oír la palabra correcta, la palabra de santidad. ¿Por qué? Porque no quieren entender que es una bendición la corrección, así lo dice la palabra. Vamos a terminar. Apocalipsis 11:10 dice que los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos, los dos profetas, y enviarán dones los unos a los otros, porque estos dos profetas se han atormentado a los que moran en la tierra. El tormento que nosotros, en especial, fui llamado para atormentar la tierra, es para que no vayan a un tormento eterno. Estos dos profetas atormentan la tierra. Siempre que hablamos de la muerte, es un tormento para los que tienen espíritus inmundos, porque ellos son cristianos en la carne, no saben nada de las cuestiones espirituales, porque no se quieren esforzar, no quieren entrar en comunión con el Señor, a escudriñar las Escrituras, a orar para tener el poder que dice la palabra. Erráis no conociendo las Escrituras y el poder de Dios. Por eso tienen muchos problemas naturales en la vida, naturales, no por el Señor, porque no tienen sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene a través de la palabra de Dios. Hay un hermano hace tiempo me dice: hermano, ¿por qué la mujer es más amarga que la muerte? La mujer, ¿quieres que te diga
lo espiritual o lo natural. No, por lo espiritual, bueno, la mujer en el 17:3 que Juan ve en el desierto. Y me llevó el Espíritu y vi al desierto y vi una mujer. Esa mujer es la que va a llevar a muchos a la segunda muerte eterna, no la muerte natural. Es más amarga que la muerte natural. Esta mujer que viene a través de diferentes formas de llamarse, Babilonia, la mujer, el falso profeta, etcétera, viene para ser más amarga que la muerte natural. Por eso es importante entender lo espiritual, porque lo natural normalmente todos lo entendemos, a no ser que tengamos retraso mental. Pero todos lo natural lo entendemos perfectamente bien. Es importante entonces, hermanos, tener autoridad para limpiarse, para limpiar a otros de espíritus inmundos. No entienden el trabajo de esto, no lo entienden. Hay hermanos que vienen entusiasmados y en un 2x3 ya no están. Y es triste porque no se dejan guiar. Es importante entonces que nosotros tengamos el conocimiento de lo que hacen los espíritus de malicias en los aires. Debemos de tener la autoridad y debemos de tener la capacidad de entender el trabajo que hacen en el ser humano. Que el Señor les bendiga y les guarde.